Bienvenidos a otro episodio de Just About Chemistry. Esta vez vamos a resolver el infame problema 2 del examen que les coloqué el viernes pasado, que generó rabia, llanto, desesperación, desasosiego. Bueno, vamos a tratar de solucionar esto. Entonces empecemos. No sé cómo se balancea todavía, entonces la idea es que yo vaya generando como ideas de cómo se hace un balanceo. Generalmente hay unas estrategias, vamos a ver si necesitamos acudir a ellas o si podemos hacerlo directamente con tanteo. Entonces, la reacción utilizaba carbonato de sodio, utilizaba carbono, utilizaba, vamos a dejar aquí un espaciecito para el antimonio, creo que era sulfuro de antimonio, si no estoy mal. Sí, sulfuro de antimonio. Y esto nos producía antimonio solito, es decir, antimonio sólido. Y nos producía a su vez sulfuro de sodio, también sólido, más CO2. Ahí sí, creo que fallé con las distancias, me dio como todo el tablero, pero una ecuación química. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer esta vaina. Bueno, recordemos las pautas para hacer un balanceo. El balanceo nos permite regular la cantidad de átomos que hayan en los reactivos y en los productos. Pilas que estoy diciendo átomos. Cuando me refiero de átomos, estoy hablando de sodios, carbonos, oxígenos, antimonios, azufres. ¿Vale? No importa cómo estén organizados, lo único que importa es la cantidad, nada más. La idea es que la cantidad de átomos de la izquierda sea igual a la cantidad de átomos de la derecha. Eso es lo único que interesa. ¿Cuáles son nuestras reglas? Muchas preguntas surgieron durante el examen. Una de ellas fue: profe, ¿yo puedo meter un 5 aquí? No, usted no puede meter un 5 allí. Usted no puede hacer ningún tipo de modificación que altere la estructura química de las moléculas que están aquí incluidas. Si esto es antimonio 2, esto es antimonio, ese es antimonio, 2 con azufre 3, esa es la identidad. Usted no puede modificar absolutamente nada. Ningún subíndice es editable. Todo lo demás se mantiene igual. Entonces, nada de esto lo vamos a modificar. ¿Qué es lo que nosotros podemos modificar? Yo puedo aumentar las cantidades de cada molécula, pero no cambiar su identidad. Es decir, si yo quiero tener, qué sé yo, 4 átomos de antimonio de este lado porque necesito 4, pues usted lo que hace es colocar un 2. De esa manera voy a colocarle otro color para que no se me confundan y que... Entonces, los que podemos modificar van a ser en azul, que son siempre los números grandes. Entonces, claro, aquí yo ya tengo 4 antimonio. Listo, ya cumplí mi objetivo. El problema es que si yo hago eso, pues también aumento mi cantidad de azufre. Entonces, eso es con lo que hay que jugar. Hay que jugar con las moléculas las cuales tú puedas modificar lo máximo que puedas, pero que no te altere tanto el orden del balanceo. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia? Estrategia número 1, trata de balancear el elemento. Normalmente cuando estamos haciendo balanceos de moléculas orgánicas o de moléculas que incluyen carbono, nitrógeno e hidrógeno, hay una regla. La regla es esta. La regla es que primero se balancea el carbono, luego el nitrógeno, después no. Bueno, pueden intercalarlo. Algunos lo hacen primero el nitrógeno, otros lo hacen primero el hidrógeno. A mí particularmente me gusta es primero el hidrógeno y luego el nitrógeno. Primero el hidrógeno, luego el nitrógeno. Pero pues, para los gustos los colores. Luego, oxígeno y ahí en adelante. Resulta que cuando tenemos reacciones químicas en donde no aparecen estos elementos, en donde el único que apareció es el carbono y el oxígeno, pues esta regla no es tan útil. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Principio de exclusividad. Busquemos cuáles son los átomos que están más solitos, es decir,
los que yo pueda balancear y que cuyo balanceo no me modifique otras estructuras. Por ejemplo, el carbono está repetido acá. El azufre solo está aquí. El antimonio solo está en este. El sodio solo está en este. Y aquí en este lado el sodio está con el azufre, el antimonio está solo y el carbono está con el oxígeno. O sea que, si yo modifico primero el antimonio, me va a dar luego una cantidad fija de cantidades de sodio. Yo con esas cantidades de sodio puedo hallar, para que me dé el de sodio, con esta cantidad de sodio me puede dar la cantidad de oxígenos y con la cantidad de oxígenos luego puedo regular la cantidad de carbonos. ¿Por qué dejo el carbono de último? El carbono está solo. Si me hace falta un carbono de más, ¡tan!, yo sencillamente modifico esta última y me sale. Entonces veamos si esta estrategia funciona, ¿no? Porque pues ni idea. Ya la otra vez me vieron rascándome la cabeza a ver qué hacía con el problema. Pues vamos a ver si esta vez no me pasa igual. Bueno, tengo antimonio azufre. Entonces, a ver, qué sé yo. Pongamos entonces que tratemos de siempre manejar pares, ¿vale? En la medida de posible evitemos utilizar que nos quede un átomo en 3, un átomo en 5. Procuremos hacerlo en pares porque en pares sale mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, yo quisiera tener esto en la cantidad más baja posible, sería 2. Con 2 yo tendría 4 de antimonio. Tendría 4 de antimonio, pero no, porque si yo coloco 2 tendríamos 6 de azufre. Tendríamos 12 de azufre. No, espere. Si yo pongo aquí un 2 tendríamos 6 de azufre. Sí, 6 de azufre. Pues podríamos intentarlo. Hagámoslo directamente con un 2. Empecemos siempre con el número más bajo, antes de empezar a volvernos la cabeza un 8. Entonces, listo. Entonces tenemos 2 por 2, 4, entonces colocamos 4 antimonio acá. Bien. 2 por 13 son 6, entonces yo coloco 6 acá. Entonces ahora ya tengo 4 antimonios en ambos lados y tengo 6 azufres en ambos lados. 6 azufres acá y 6 azufres acá, porque aquí no hay fuentes de azufre, entonces yo solamente estoy como mirando esta reacción de aquí. Entonces digamos que si la reacción fuera esta, mi reacción ya está balanceada. Ahorita ampliemos el panorama, veamos qué tanto podemos modificar. Pero presten atención acá que yo coloqué un 6, porque aquí son 6 de azufre, ¿cierto? Este es el mínimo valor que yo puedo obtener de azufre al cambiar la cantidad de antimonios. Si yo hago esto, entonces tengo 6 de azufre. Por lo tanto, ¿cuántos de sodio tengo? Tengo 12 de sodio. Es una cantidad bastante grande. Entonces significa que aquí tengo que colocar un 6. Ahorita ya entonces tengo 6 por 2, 12, 6 por 2, 12. Bien, 12 sodios, todo marchando a la perfección. Ahora, miremos el oxígeno o miremos el carbono primero. No, miremos el oxígeno porque es que el oxígeno está en esta molécula y está en esta otra. En cambio, el carbono está solito. Sé que el carbono lo podemos dejar de último, como lo habíamos dicho antes. Entonces, 6 por 3, 18. Entonces tengo 18 oxígenos. 6 por 3, 18, aquí, Entonces, aquí no tengo otras fuentes de oxígeno diferente al CO2. Por lo tanto, pues yo puedo utilizar 9 por 2, 18. Y con eso tengo los 18 oxígenos que estaba necesitando. Pero hay un problema. Cuando yo coloco este 9 acá, entonces tengo 9 por C, serían 9 carbonos. Un número impar. Es repaila cuando no tiene números impares, a menos que tengas un elemento solo. Entonces lo que yo hago es cuadrar. Yo aquí tengo 6 por una 6, pues entonces tengo 6 átomos de carbono. Y por acá tengo este carbono solo, pues le pongo un 3 y listo. 9 átomos de carbono y listo. Ya está balanceado. Comprobemos, entonces tenemos 12 de sodio, 12 de sodio, 12 de sodio. Tenemos carbonos, tenemos 6, 9. Y aquí tenemos 9, bien. Tenemos el oxígeno son 18. Y en este lado tenemos 18. El antimonio tenemos 4, aquí tenemos 4. Y el azufre tenemos 6 y aquí tenemos 6. Bien, balanceado. Entonces, primer parte del problema solucionado. O sea, este ni siquiera era
Esto ni siquiera hacía parte del problema inicial. El problema inicial era, si no me equivoco, hallar los estados de oxidación. Está listo. Ya finalizado el balanceo, recuerden que tenemos como una lista, ¿no? Unos procedimientos. Primero es balancear. El segundo es hallar los estados de oxidación. Tercero es escribir escribir los cambios en los estados de oxidación. Voy a colocarle, me lo coloqué en Spanglish, oxidation states. Y finalmente la 4 es las semirreacciones. Semirreacciones. Y quinto, la global. Sí, va en degradé el color, pero sigue siendo notorio, ¿cierto? Sí. Pues así no es como wow, radiactivo ese color azul, pero sí, ya ahorita recargo el marcador. Tranquilos. Bueno, empecemos. Fácil. Estados de oxidación de esto. Como siempre, el oxígeno, -2. Regla general. Del sodio. Sodio es el grupo 1, por lo tanto siempre será +1. Entonces tengo -2 por 3, -6. Y +1 por 2, +2. +2 menos 6, -4. Por lo tanto el carbono es +4. ¿Listo? Espero no estar así incomodándolos mucho con cómo es que se halló ese punto. Me parece que es bastante claro cómo hallar el estado de oxidación. De cualquier forma, vuelvo y se lo repito. Ustedes empiezan con el que ya conocen. El oxígeno es -2. Tienen 3 oxígenos, cada uno tiene -2, o sea que en total tenemos -6. El sodio es +1 porque es del grupo 1. Tenemos 2, entonces serían +2. +2 menos 6, -4. ¿Qué número sumado a -4 da igual 0? 4, positivo. Entonces carbono +4. Listo. Aplicamos la misma regla en este caso. Regla, carbono solo, estado de oxidación. 0. Siempre un elemento monoatómico o diatómico siempre será 0 su estado de oxidación, porque se encuentra puro. Los estados de oxidación son la respuesta que tienen los átomos a la interacción con otros elementos. Cuando no hay un elemento diferente al original, pues entonces no hay un cambio en el estado de oxidación y por lo tanto su estado de oxidación es 0. No hay cambios. No está ganando, no está perdiendo, simplemente está existiendo. Entonces, esto es lo que significa la regla, que el monoatómico sea 0 y que el diatómico sea 0. Pues si es un mismo elemento, pues ¿con qué más va a interaccionar si está solo? Con nadie. Entonces, por eso está en su neutralidad. En este, detalle importante. Para consideraciones prácticas, cuando tenemos al azufre unido a cualquier elemento diferente al oxígeno, vamos a asumir que el oxígeno y el azufre tienen su mismo estado de oxidación. Repito, cuando el azufre esté unido a otros elementos diferentes al oxígeno, vamos a asumir que es -2. Entonces el estado de oxidación de este es -2. Si este es -2, hay 3, es -6, tendría que sacar un valor de +6. Pero como hay 2, ese valor de +6 se divide entre 2 átomos, porque hay 2 átomos. Entonces, ¿qué estado de oxidación debe tener cada átomo para que su sumatoria sea +6? Pues +3. Entonces tenemos +3 y -2. Listo. Pasemos al otro lado. Estado de oxidación de un elemento monoatómico. Estado de oxidación de el azufre cuando no está unido a un oxígeno. -2. Siempre y cuando el azufre no esté con un oxígeno, normalmente su estado de oxidación es -2. Y si no lo sabemos, lo podemos deducir, porque el sodio es del grupo 1, por lo tanto él siempre será +1. Ahí sí no hay reglas, ahí sí no hay nada. El sodio es +1, fin. Entonces, como el sodio es +1 y pues tenemos 2 sodios, pues son +2 y por lo tanto pues el azufre para que dé 0 tiene que ser -2.
Aplicamos en este lado. Oxígeno, menos 2, siempre. Por 2, 4. Estado de oxidación del carbono, más 4. Listo. Ahora, la siguiente parte se basa en los estados de oxidación. Ya he hecho balanceo, la parte azul, estados de oxidación, la parte roja. Escribir los cambios en los estados de oxidación. Vale, ¿cuáles cambiaron de estados de oxidación? El sodio, más 1, y por acá es un más 1. O sea que el sodio no cambió su estado de oxidación, no nos interesa. El carbono, más 4. Carbono, más 4. ¿Cambió su estado de oxidación? No, no nos interesa. Sigamos. El oxígeno, menos 2. Estado de oxidación en este lado, menos 2. ¿Cambió? No, no nos interesa. Este carbono, pilas. Este carbono, 0. Pasa a ser más 4. O sea que sí hubo un cambio. Hay dos tipos de carbonos en este ejercicio. El que proviene del carbonato de sodio, que es este, y el que proviene del carbón solo. El que proviene del carbón solo pasa de carbón 0 a carbón más 4. ¿Listo? Luego miramos si se redujo, si se oxidó, todo eso. Por ahora solamente vemos quiénes son los que cambian. Y tenemos el antimonio pasa de más 3 a 0. O sea que el antimonio pasa de más 3 a antimonio 0. Ahora, el azufre, menos 2, azufre menos 2, listo. Ahora sí, determinemos qué fue lo que pasó acá. Primero, vamos a hacer un balance de masas. ¿Qué es el balance de masas? Que las cantidades de los elementos de la izquierda concuerden con la cantidad de los elementos a la derecha. Es decir, que después de hallar los cambios, de escribir los cambios en los estados de oxidación, retomamos el balanceo, ¿vale? O sea que después del 3 regresamos al 1. Entonces vamos a balancear. ¿Cuántos carbonos ceros hay? Pilas. Porque esto es algo que yo quiero que se interioricen. Cuando un elemento tiene un estado de oxidación diferente, implica que es diferente. Por lo tanto, independiente que haya un carbono aquí y otro carbono acá, esos dos carbonos son totalmente diferentes. Porque provienen de sustancias completamente diferentes. Esto es carbón y esto es carbonato de sodio. El solo hecho que vengan de moléculas diferentes ya es un indicador de que esos carbonos pueden ser diferentes. Pero lo que nos permite saber si son diferentes cada elemento, independiente que sea el mismo de otro elemento, es su estado de oxidación. Este carbono es más 4. En cambio este es 0. Por lo tanto, yo necesito saber, y el que sufrió el cambio fue el 0, porque el más 4 terminó siendo más 4 por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos carbonos 0 hay? Solamente tenemos 3. Entonces yo escribo acá un 3. Vale. Tengo 3 carbonos 0. Si yo tengo 3 carbonos 0, ¿cuántos carbonos más 4 puedo generar? Independiente que en este punto digan 9, usted no va a colocar 9, porque es que 3 carbonos no producen 9 carbonos. Eso se llama química nuclear. Usted estaría ganándose el premio Nobel si usted pasa de 3 carbonos a 9 así esporádicamente. Usted la máxima cantidad de elementos carbono más 4 que puede obtener es la misma cantidad de carbono 0 que tenía. 3. Ese valor no cambia, porque esta es la cantidad que usted tiene. Esta es la cantidad del que va a cambiar de 0 a más 4. ¿Listo? Ahora sí. ¿Cuántos electrones perdió el carbono al pasar de 0 a más 4? Bueno, por cierto, la regla es siempre positivo o negativo. Positivo significa que se oxida, o sea que pierde electrones. Y este es que se reduce, es decir, que significa que gana electrones. ¿Listo? Entonces, mi estado original era 0. Si mi estado original era 0 y pasé a un valor más positivo, significa que perdí electrones. Como yo perdí electrones, ¿cuántos electrones perdí? Cada carbono pasó de 0 a más 4. Significa que cada carbono perdió 4 electrones. Pero tenemos 3 carbonos. Eso significa que tengo 12 electrones que voy a perder. Ahora, recuerden, siempre los electrones de una oxidación, vale la pena aclarar que esta es la oxidación, ¿no?
porque pues pasó de 0 a más 4. Siempre que pase de 0 a más 4 o que pase un valor positivo, bueno, que genere un tipo de oxidación, los electrones son un producto. El elemento entregó una cantidad X de electrones a alguien más, a quien no sabemos todavía, y se genera un ion. Significa entonces que en mi reacción de oxidación yo tengo dos productos. Cuando yo tengo mi elemento original y este se oxida generando un ion, ese ion también tuvo antes unos electrones, por lo tanto mi producto van a ser tanto el ion como los electrones, ¿vale? Eso significa la oxidación. Ahora, pasemos al siguiente. El antimonio pasó de más 3 a 0, significa que estaba por acá y luego descendió. Si él estaba por aquí y descendió a 0, significa que él ganó electrones. Como él ganó electrones, ocurre la reducción. Pero para que pueda ganar electrones, ¿qué se necesita? Que esos electrones hayan participado en los reactivos, porque es que el producto es elemento ya reducido. Por lo tanto, para usted poder pasar de un elemento oxidado a un reducido, usted necesita electrones en los reactivos. ¿Cuántos electrones? Pues cada antimonio necesita 3 electrones para pasar a estado 0. Pero resulta que en nuestra ecuación tenemos 4 antimonios. 4 antimonios más 3, ¿qué pasan a 4 antimonios 0? O sea que yo aquí necesito 12 electrones, de nuevo. 3 por 4, 12. Ahora sí, hago esto aquí. Y entonces puedo cancelar 2 electrones con 2 electrones. Y yo obtengo entonces que 3 carbono 0 más 4 antimonio más 3 me producen 4 de antimonio 0 más 3 de carbono más 4. Y ya. Y esta es la parte final. Estas son las semirreacciones, es decir, la parte número 4. Y esta última, en donde obtenemos las cancelaciones de los electrones, nos da entonces la reacción global. Y este es entonces el procedimiento para resolver el problema 2 del examen. Sí, está un poquito duro. Pero sí, bueno, aquí está. Quiero que utilicen este ejercicio resuelto como ejemplo para que resuelvan los demás, porque desde mi punto de vista este es el más difícil, ¿vale? Yo coloqué los más difíciles de primero para que fueran así suavizándose con el tiempo, pero sí, creo que se me fue la mano con este. Entonces, resuélvanlo y cualquier cosa, entonces me escriben y pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, comentar y darle like a los videos. Gracias.